tout la chose. Y es que mientras los negros estaban haciendo algo parecido a esto, los aburridos blancos hacíamos algo parecido a esto. No hay color. Y es que a los negros les debemos los ritmos y las influencias que gestaron el swing y el jazz. Y aunque la historia es un tanto luctuosa y tiene que ver con el tráfico de esclavos desde África hacia el Nuevo Mundo, no existirían bailes como el charleston, el lindy hop, la salsa, el cha-cha-cha, la conga, el mambo, entre otros, si no hubiera sido por los negros. En este vídeo vamos a hacer un viaje antropológico recorriendo la costa occidental de África, analizando los distintos fenómenos históricos que hicieron posible esa mezcolanza de ritmos africanos y bailes europeos que han llegado a convertirse en los bailes que tanto amamos. Empezamos. Y lo primero que hay que decir es que el concepto de raza tiempo ha que está desfasado, ya que se trata de una cuestión sociológica o cultural más que de una cuestión biológica. Biólogos y antropólogos coinciden en determinar que solamente existe una raza, la raza humana. Y cuando nos referimos a las diferencias físicas que distinguen a las diferentes poblaciones humanas, estaríamos hablando más bien de etnias o de grupos distinguidos por su fenotipo, es decir, diferentes grupos humanos que se han adaptado a un ambiente concreto, desarrollando rasgos distintivos. Tenemos que decir que el jazz y el lindy hop en concreto, la música swing en particular, es el resultado de una mezcla de más de 300 años entre las tradiciones africanas y las tradiciones europeas. Es más, lo que hace que el jazz y sus bailes sean tan reconocibles tiene sus raíces precisamente en África. Y la música y la rítmica original de África es sumamente compleja. No solamente se tocaba de oído, sino que la forma de escribir la música desafía y excede los límites de la notación musical europea. Y es sin duda ese componente africano tan difícil de definir lo que hace que el swing y el jazz nos atrape. Y nuestro viaje comienza en la costa occidental de África, de donde extraían esclavos distintas naciones europeas, franceses, británicos, portugueses, holandeses y españoles, fundamentalmente. La hegemonía en el tráfico de esclavos, como es bien sabido, la tuvieron los portugueses, seguidos de británicos y holandeses. Pero lo interesante es que cada una de estas potencias europeas se proveía de esclavos de unas tribus concretas. Es decir, cada nación tenía preferencia por unas regiones determinadas de África donde existían unos bailes y unas culturas muy particulares. Por ejemplo, los colonos brasileños preferían a los esclavos senegaleses. Los españoles tenían debilidad por los Yoruba, que es una tribu de Nigeria. Los ingleses se nutrían de los asantis, de la actual Ghana, y los franceses de los daomeanos. Es fácil entender que como cada uno de estos pueblos tenía sus propios ritmos, su propia música y sus propios bailes, esto influyó en el desarrollo posterior que tuvo el baile en las colonias de las potencias invasoras. Por ejemplo, bailes nativos cubanos, como la rumba, la conga, el son afrocubano, el mambo o el cha-cha-cha, son de origen predominantemente africano y de origen yoruba. Otro ejemplo, la influencia daomeana en las colonias francesas, como por ejemplo Nueva Orleans, hizo que predominaran instrumentos de percusión como las sonajas y los gongs, siendo el principal instrumento el tambor, en torno al cual los bailarines formaban un círculo de baile. Además, hay que recordar que la religión vudú
tan importante en Nueva Orleans y en muchos temas de blues, era la religión original de los daomeanos, que veneraban a la serpiente divina Dambala. Eso explicaría por qué en Nueva Orleans, importante colonia francesa, nació el jazz, además de ser la capital estadounidense del vudú. Así podemos ver cómo cada una de las colonias que se nutría de una tribu de esclavos en particular, comenzaba a generar en sincretismo con la cultura local una serie de ritmos y de bailes propios. Por ello, y con excepciones, se puede decir que la música africana en Cuba es principalmente yoruba, en Jamaica, que era una antigua colonia británica, es sobre todo ashanti, mientras que en Haití, que era una colonia francesa, predomina la influencia daomeana. Evidentemente, estamos intentando contar lo más bonito de esta historia, ya que en Estados Unidos, aunque se abolió el esclavismo en 1808, se sabe que no desapareció por completo hasta la Guerra de Secesión, en 1861. Ahora también existe el esclavismo, pero se llama trabajo temporal y autónomos. Otro elemento importante que contribuyó a que se conservara la música y el baile africano en su viaje al Nuevo Mundo es que se forzaba a los esclavos a que bailasen en la cubierta del barco en esta travesía, como una forma de que mantuvieran la salud y que llegasen en el mejor estado posible. Evidentemente, esto no se hacía para hacerlos felices, sino para que llegaran vivos y obtener un mayor beneficio en la venta. También cuentan los historiadores que en esta travesía desde África hasta los Estados Unidos muchas veces se hacía una parada técnica de descanso, de aprovisionamiento en las Indias occidentales. Y es allí, seguramente, donde los nativos africanos tuvieron los primeros contactos con los bailes europeos. Y este sería uno de los primeros lugares en los que comenzó a confeccionarse la mezcla de bailes africanos y bailes europeos. Y claro, podemos pensar que no todos los miembros de una tribu tenían por qué saber bailar o dominar los ritmos de su cultura. Pero según el antropólogo Herkovich, en aquel momento del tráfico de esclavos existían distintas guerras dinásticas entre las tribus del África occidental. Eso hizo que muchos sacerdotes y reyes fueran vendidos como esclavos. Y claro, ellos eran los expertos en los ritos, los bailes y las músicas, y por lo tanto los que podían transmitir el bagaje de una forma mucho más efectiva a las colonias de las potencias invasoras. Otro punto interesante es que estas culturas del África occidental eran ágrafas, es decir, carecían de un lenguaje escrito y basaban la transmisión de su cultura en el lenguaje oral. Transmitían sus conocimientos y su cultura a través de la imitación, las leyendas, los mitos o las tradiciones narradas. Lo curioso es que esta manera oral de transmitir los conocimientos creaba un estado de mente simbólico, sutil, más espiritual, podemos decir, que todavía pervive entre nosotros. Las colonias del Nuevo Mundo reflejaban en alguna medida los hábitos y costumbres de sus países nodriza, y los esclavos que llevaron a estas colonias tuvieron que adaptarse y aclimatarse. Y según se dice, las colonias británicas eran mucho más prescriptivas, intervenían mucho más en la vida social del esclavo, al margen del trabajo, mientras que las colonias de origen hispánico, al parecer, eran mucho más laxas con lo que el esclavo hacía en su tiempo libre. Esto produjo diferencias en el sincretismo cultural, musical y de baile que se dio en cada una de las colonias. Los colonos hispanos no estaban preocupados por lo que hiciera el esclavo en su tiempo libre, siempre que no interfiriese en la producción y no diera problemas. En consecuencia, en las colonias de origen hispánico, los esclavos conservaron más de sus costumbres, por lo tanto más de sus bailes y de su música, y además fueron expuestos a los ritmos de la música española, que contenía también elementos interesantes de ritmo y de improvisación.
Pero según los historiadores, esto no significa que el jazz evolucionara más en las colonias de origen hispánico que en las de origen británico protestante. Ni tampoco significa que bajo el yugo británico existiera mayor estímulo indirecto para el desarrollo del jazz. Pero sí que había un elemento que contribuyó a la conservación de los ritmos y tradiciones africanas, y es que los esclavos no ganaban nada o casi nada por adoptar la religión de sus captores. La conversión del esclavo al catolicismo o al protestantismo no le otorgaba la libertad y a veces ni siquiera la condición de persona, pero tuvo un efecto en la supervivencia de la música nativa. Se puede observar que muchos santos cristianos fueron asimilados al panteón cultural de las tribus. Por ejemplo, San Patrick, San Patricio, que según la tradición cristiana expulsó a las serpientes de Irlanda, fue asimilado a Dambala, el dios serpiente de los daomeanos. De suerte que en el día de San Patricio los esclavos podían tocar en el tambor sus ritmos sagrados en honor del dios serpiente Dambala, a la vez que veneraban a San Patricio. San Antonio, por ejemplo, se asimiló a Legba, el dios daomeano de los cruces de caminos, porque ambos se representan en sus tradiciones como hombres vestidos con andrajos. Juan el Bautista, que suele ser representado con un cayado de pastor, se asimiló a Sango, el dios yoruba del trueno, cuyo símbolo es el carnero. Mientras que San Miguel, con su espada, prefiguraba a Ogun, el dios yoruba de la guerra. Naturalmente, el curso de estos procesos sincréticos era muy complejo y existieron muchas diferencias regionales en la forma y el grado en el que se manifestaron. Los africanos occidentales poseían ritmos extraordinariamente complejos y aunque no todos sobrevivieron en este mestizaje, en esta mezcla forzosa, fueron transmitidos inconscientemente de generación en generación a través de una constelación de mímica, gestos, hábitos y movimientos. Por ejemplo, un niño podía absorber los ritmos africanos simplemente viendo a su madre barrer. Esto nos puede hacer entender mejor cómo estos ritmos, tradiciones y movimientos y constelaciones de gestos se transmitieron de generación en generación desde África hasta las colonias del Nuevo Mundo. Y por último, aunque está claro que existen muchas lagunas y muchas imprecisiones sobre cómo sobrevivieron los bailes y músicas africanas en el Nuevo Mundo, al menos está claro que los elementos africanos que nos han llegado contribuyeron a crear esta mezcla fantástica que llamamos jazz. Podemos decir que la combinación del ritmo y los movimientos africanos con los bailes formales europeos ha transformado la forma de bailar en todo el mundo. Sirva este vídeo para recordar a las nuevas generaciones el origen de todo y para rendir un sentido homenaje a todos aquellos que murieron o sufrieron por esta causa. Si te ha gustado este vídeo, te invitamos a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones. Un abrazo muy sentido de bailarín a bailarín.